La Escuela de Cerámica de Zapala fue fundada un 15 de mayo de 1965 y su primer director fue el escultor cipoleño Atilio Morosín. En sus inicios, la escuela dependía de la Universidad del Neuquén y otorgaba el título de técnico alfarero. Creo que fue en el 65, el 66 que empecé a venir a este colegio. Y yo, qué casualidad, yo trabajaba con el papá de ella en una carpintería. Y a mí la manualidad siempre me gustó, me gustaba hacer. Y bueno, me anoté acá a la escuela y bueno, me gustaba. Me gustaba que, bueno, cómo amasar la arcilla, cómo trabajar. Trabajábamos los tornos allá abajo. Acá arriba subíamos y hacíamos el armado. El armado era de que hacer la materia prima, preparar la materia prima y de ahí hacer el jarrón, el cenicero y aprender a hacer lo que era el molde con yeso para después empezarlo a procesar. Amasábamos mucho la arcilla colorada y después empezamos con la arcilla blanca, que era más delicada. Algunas veces nos quedábamos fuera de horario para cargar los hornos, porque habían hornos chiquitos y había que cargarlos. Nos encargábamos de hacer eso y dejarlo enchufado. Y al otro día, a la mañana, a las 7 de la mañana, teníamos que venir a desenchufarlo. También teníamos materia. Sí. Las materias teníamos matemática, que lo daba Chito Jalil, historia, que nos daba González. Y como la señora de Bialao nos daba dibujo técnico. Y después lo daban también como para escribir con la maquinita, ¿cómo se llamaba? Mecanografía que daba el señor González. Bien, todo se daba acá en la escuela. Todo se daba acá, eso se daba todo acá arriba, en la sala acá arriba. Bien. Y las manualidades, bueno, parte de abajo, el subsuelo, y la parte de acá arriba. Nos daba, por ejemplo, yo empecé con Morosín, y después seguimos con Esteve, que quedamos con Esteve. Bien, ¿y cómo era Morosín como director? ¿Qué recuerdos tienen ustedes? Y el recuerdo era que muy recto, muy estricto. Muy estricto era. Sí. Esteve era más suave, pero no, Morosín era muy estricto, lo hacía trabajar. O sea que lo exigía bastante. Y veníamos prácticamente 3 horas. Bien. Recién la vimos mirando algunas fotos de la época de los carnavales, cuando salían las carrozas. Bueno, la Escuela de Cerámica cumplía un rol fundamental en aquella época. ¿Nos puede contar un poco qué es lo que hacían ustedes específicamente como alumnos? Como alumnos armábamos toda la carroza, porque la carroza que ganó en Roca tenía la forma de la provincia de Neuquén. Atrás tenía una cascada y en el frente tenía un lago. Y en el centro, donde estaba ubicado Zapala, tenía un eje que giraba y allí iba sentada la reina de Zapala, que fue a Roca. La carroza ganó, pero no le dieron el premio porque nuestra carroza decía que no podía competir porque no hay manzanas acá en Zapala. El que trabajaba mucho en esa carroza fue Eduardo Sierra Alta junto con ella. Porque Eduardo Sierra Alta es uno de los primeros que estuvo acá y trabajó, y Castro. Ricardo Castro. Trabajó mucho al lado de Morosín, Eduardo. Sí. Eduardo era como la mano derecha de Morosín. A Eduardo fue el que le enseñó a hacer los moldes, de los monumentos, de todo, para sacarlo. El molde en yeso, él en eso se especializaba mucho. O sea, él trabajaba en eso, y en eso colaboraba mucho. Para hacer la escultura, todo eso, de los monumentos, todo eso, bueno. Él hacía los moldes. Bien, ¿y cómo era él? ¿Qué me puede contar de Morosín? Desde lo personal y desde lo formativo, ¿qué me puede contar? Es muy capacitada, una persona muy estricta con las técnicas, una persona que trabajaba muy rápido, a lo mejor en un día te armaba el busto, te lo armaba en un día. Así, le daba la presión, era muy rápido para trabajar.
Y usted que lo conoció y conoció su obra, digo, ¿hay un sello distintivo que distinga la obra de Morosín, por ejemplo? Que usted pueda, no sé, identificar. Sí, ¿Cuál sí. sería ese sello? Sí, lo de él es muy figurativo, muy expresivo. Ujú. Sí. La verdad que él tiene más o menos un estilo de Perlotti. Perlotti es un escultor muy conocido, que él fue alumno de Perlotti, de hacer ese tipo de trabajo con mucha expresión, muy natural, se llama. Y en Más que cuanto a los expresivo, materiales, ¿con qué materiales trabajaba él? y él trabaja mucho cemento, le gustaba mucho hacía todo el trabajo en arcilla y de ahí pasaba, me acuerdo que yo me encargaba y otro muchacho más nos encargamos de sacarle los moldes, las matrices para pasarlo a cemento. Sí. Y hacíamos trabajos grandes, a veces de 5 metros. Sí. ¿Y en qué obras trabaja usted? ¿O en qué obras lo ayuda usted? ¿Se acuerda? Una que está en Cinco Saltos, que es la de San Martín, el Monumento a la Madre, que está en Neuquén, y después una obra que fue, no sé si para La Rioja, creo que fue para otra provincia, también lo ayudé, y después hizo varios bustos de Güemes, de Sarmiento. En el año 1969 asume la dirección el ceramista valenciano José Antonio Esteve, quien permanece en el cargo hasta el año 2000. Durante su gestión, la escuela brinda capacitaciones en alfarería, cerámica, moldería, decoración, dibujo y modelado. Él era muy perfeccionista, muy perfeccionista. Yo me acuerdo que cuando yo me ponía a garabatear o a hacer cosas y le preguntaba a él, no decía nada, pero con su mirada o gestos yo entendía perfectamente que estaba faltando algo en alguna parte de la pieza que estaba desarrollando, ¿no? Era muy perfeccionista. Se nota mucho eso en el trabajo de dibujo, si había una escultura, hasta que no quedaba como él veía. La escuela y lo que él hacía era su vida toda. O sea, yo creo que es más eso, ¿no? Un ejemplo como de plenitud total en lo que hacía y de convencimiento total de lo que hacía. Así como, bueno, che, yo vuelco toda mi vida completa a esto, pero porque era un apasionado, digamos, con lo que hacía. O sea, y si no, de otra manera no se explica, digamos, si uno no tiene esa pasión por lo que hace, esa vocación quizás en la educación también, digamos, porque una cosa es ser artista y otra cosa es ser educador también. Sí, sí, sí. Entonces creo que es esa conjunción, digamos, como de elementos lo definían, digamos, en relación. También el sentirse como en un territorio donde también no dejaba de aprender, ¿no? Y esto un poco que decía anteriormente, de que fue también lo que lo movilizó a andar por distintas partes de Latinoamérica y llegar también a un territorio donde, digo, hay ciencia y arte previa, digamos, y donde pudo establecer también un diálogo, digamos, que le permitió seguir expandiendo, digamos, todo su conocimiento, ¿no? O sea, él como profesor era un muy buen profesor, o sea, como uno aprende con la experiencia después, era docente. Y tenía mucha paciencia y con lo poco que te explicaba vos entendías lo que él te decía. Pues viste que hay personas que te dicen, o sea, te hablan, pero como no entendés. Y como profesional era muy bueno, muy bueno, porque yo vi los trabajos que él estaba haciendo en ese momento. Él estaba trabajando, me acuerdo, en el escudo de la Dirección de Minería. Él hizo en el 72, porque me acuerdo que vi acá el trabajo de esmalte la placa del aniversario de la Dirección Provincial de Minería, que está hecho en 4, ¿cómo se llama? Azulejos. ¿Y eso lo hizo él? Lo hizo él, sí, esos son los trabajos que yo vi de él. Bueno, después Garate Subillaga, que era el director del museo, él tenía muchas obras de Esteve. Bien. Y en cuanto al carácter, porque algunos dicen que era
Era gallego. Era estricto, ¿no? Era hablando así, y era gallego, era español, ¿viste? Y había que saberlo tratar, ¿viste? Pero no era una persona, como te puedo decir, como se dice hoy, mala. Era, como persona era muy bueno. Como profesor era para mí un modelo de profesor. Sí. Un modelo cariñoso, respetuoso. Por ejemplo, yo hice un zapato de mi primer hijo, alguien le regaló un zapato de estos que vos los movés y se hacen ruidito, ¿no? Entonces yo hice la copia exacta de ese zapato. Llegó al horno, se rajó, era un bolsego, con un niño arriba con un chupete. Yo lo hice tal cual. Bueno, se abrió y él me dijo, ¿qué harías cuando se te rompe un zapato? Y lo llevó a la zapatería. Me dice, bueno, hacer una costura. Así fue al horno, esmaltado con una costura la bota del bolsego. Bueno, otra cosa de lo que él nos enseñó, que bueno, se me fue, es el proceso de cómo se hacía la arcilla. Bien. Él nos mostraba las máquinas, hacía funcionar el molino, todo. Entonces, desde el momento que como él decía, de la piedra que estaba afuera hasta lo que terminaba la pieza terminada. Y después me acuerdo que eran 2 veces al año que cocinaban los trabajos que nosotros hacíamos. Bien. Y en ese momento, estamos hablando de los años 70, ¿cuántos alumnos más o menos concurrían? Y éramos, me acuerdo que llegábamos al tope, creo que, no me acuerdo bien, no sé si éramos 20 por turno. Y estaba separado por edades, ¿viste? Porque yo me acuerdo que, sí, en esa mesa, por ejemplo, estábamos todos los que estábamos entre los 10 y los 12 años. Después había otro sector donde habían personas mayores y chicos, por decir jóvenes, entre 14 y 16 años. Pero lo que más éramos todos los chicos. Bien. Ahí había esa sala era de donde hacían los esmaltes. Allá trabajaban los mayores, una parte de los mayores. Bueno, eso ahí lo usaba Esteve nada más, y bueno, y después estaba todo lo que era el taller. En el año 2003, la institución se desvincula de la Universidad Nacional del Comahue y comienza a funcionar bajo la órbita del Estado municipal. A pesar del paso del tiempo y de los cambios evidenciados, la escuela mantiene hasta el día de hoy su premisa fundacional: introducir a niños, jóvenes y adultos al maravilloso mundo de la cerámica. Desde muy chica siempre me dediqué a hacer cosas, digamos, en cuanto a manualidades, lo artístico y eso. Y bueno, la idea de hacer cerámica siempre estuvo en mi cabeza y empecé alrededor de los 20 años más o menos. En la actualidad no lo estoy practicando, digamos, pero en ese momento arranqué y estuve unos años acá en la escuela en el periodo ese que hablamos, del 2003 al 2006 más o menos. Creo que mi mayor recuerdo de estar acá eran esos momentos de estar con tu pieza, en silencio, estábamos con un montón de gente más, pero estábamos compartiendo un espacio de introspección, cada uno en su pieza, digamos. Así que eso creo que es lo que más valoro, digamos, de lo que es la cerámica y la construcción, digamos, de una pieza, que es lo terapéutico, digamos, estar en ese momento presente en tu pieza. Nosotros podíamos hacer esmaltado o hacíamos las piezas más rústicas con el bruñido o las dibujábamos. Acá tenemos algo de compañeras que estaban en ese momento, todo este estilo que quizás también tenía mucho que ver con los profes que teníamos en ese momento. Quiero nombrar a Mariano Saavedra y a Inés Finondo, que fueron excelentes profesores y que nos daban esa posibilidad de la creación. No en ningún momento, yo no recuerdo de que haya habido un mandato de decir, bueno, es esto lo que se hace, o vamos a hacer todos la misma pieza, o vamos, todos teníamos la posibilidad y todas teníamos la posibilidad de crear, ¿viste? O de buscar el formato o el estilo
el estilo de lo que queríamos hacer, haciendo que salga de la mejor manera, digamos. Yo creo que lo que más valoro de este espacio fue la posibilidad de crear, que a veces no nos animamos a eso, o siempre estamos a la espera de que alguien nos diga qué hacer, en cuanto a quizás tiene que ver con la inexperiencia o no, la poca confianza que uno puede tener, y más cuando sos joven. Yo estuve de joven acá, y entonces como que, y por eso valoro también las personas que estuvieron conmigo en ese momento, y los profes, Mariano, que ellos te validaban un montón y te valoraban un montón en ese sentido, y yo creo que llegamos a donde llegamos por el incentivo de ellos, porque nos dieron la posibilidad de crear, no nos dijeron, bueno, no te sale nada, bueno, hacé esto. No, vos buscá la forma, moldealo, lo que salga, lo que te salga va a estar bien. El recuerdo a mí siempre está, yo siempre quiero volver. Eso creo que es lo bueno de transitar en los espacios, digamos, cuando vos querés volver. Porque si la experiencia fue buena, siempre querés volver. Desde el año 2013, la Escuela Municipal de Cerámica funciona bajo la dirección de María José Jara y hasta la fecha sigue dependiendo de la Secretaría de Cultura de Zapala. Su propuesta formativa apunta a resaltar los aspectos técnicos y distintivos de las arcillas locales, como así también el nuevo rol que la producción cerámica tiene a nivel local y regional. En la actualidad, más de 100 niños, jóvenes y adultos participan de los diferentes cursos, talleres y seminarios que se dictan a lo largo de todo el año.